Universidad en Diálogo les damos la bienvenida, les agradecemos que nos escuchen y que nos reciban en sus casas, que nos reciban a través de los múltiples canales que existen actualmente para llegar a cada uno de los habitantes de nuestra provincia de San Juan en primer término y esperamos trascender las fronteras. Estamos hoy iniciando un producto de comunicación nuevo en el cual la Universidad Nacional de San Juan espera poder construir una mirada y un mensaje claro a partir de la posición de sus actores fundamentales, o sea, de sus estudiantes. Este nuevo programa o este nuevo producto comunicacional va a tener como centro un tema en cada una de las ocasiones en que nos reunamos, que ha sido determinado, discutido y aprobado en relación a los actores estudiantes. Los estudiantes de nuestra universidad tienen distintas formaciones, distintas culturas de tribus, distintas realidades y han desarrollado un camino que hoy sí concluye, termina en este espacio desde el punto de vista de generadores de opinión. Nosotros tenemos la función y tenemos el deseo de generar en nuestros actores los próximos decididores del futuro de nuestro país. No solamente vamos a desarrollar los temas en relación a los alumnos de carreras de grado, sino también tenemos intención de invitar en futuras ediciones a los alumnos de los institutos preuniversitarios para que se sumen. Las características fundamentales de este espacio va a ser la libertad absoluta de opinión, a título personal de cada uno de los que en cada ocasión vayan sumándose a la programación. Ninguno de nosotros va a plantear posiciones en nombre de otros. Esto yo creo que es algo que muy claramente fue determinado y nosotros celebramos que esta sea la posición. Las opiniones que hoy se vuelquen acá, los puntos de vista y las conclusiones que tengamos van a estar siempre relacionadas a título personal en cada uno de nuestros estudiantes que hoy nos acompañan. Como tema hoy entonces tenemos estereotipos sociales. Los estereotipos, como seguramente todos hemos escuchado hablar de ellos, han sido y son elementos que minimizan las condiciones humanas. Determinan en un nivel de abstracción estigmatizante en muchos casos características que describen determinados colectivos. Los estereotipos nos ayudan a localizar en las culturas determinadas formas de comunicación. Es decir, es un elemento que fundamentalmente para algunos autores sirve de intermediario entre la comunicación entre los hombres, interculturales. Pero esos preconceptos y esos prejuicios han traído y traen mucho daño a la sociedad. ¿Quién es el primero que va a empezar a hablar sobre el tema? El tema de los estereotipos sociales yo creo que tiene mucho que ver, más ahora en la actualidad, con el tema de lo que es la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, las TICs. Sobre todo porque, bueno, el tema de la globalización creo que genera muchos estereotipos sociales. Si bien, como vos decías, son utilizados por algunos agentes de la cultura para generar el diálogo, creo que a veces son perjudiciales. Y si vos me preguntás, Mónica, si estoy a favor de los estereotipos, te podría decir que estoy más a favor de los arquetipos. Esa es mi interpretación. Tu primera opinión. Muy bien. En todos los casos, cuando leemos autores que desarrollan el tema, hablan de la estigmatización del estereotipo. ¿Estamos de acuerdo que siempre el estereotipo es negativo? Melu. En realidad creo que hay una necesidad humana a veces de identidad detrás de remarcar estos estereotipos que sí coincido en parte que en la mayoría de los casos involucran una serie de estigmas con los que se etiqueta o encasilla determinados grupos, en los que puede entrar una determinada persona en un grupo de jóvenes, por ejemplo. Yo creo que el joven hoy en día está estigmatizado en ciertas
cualidades que se le atribuyen, como que, por ejemplo, yo escuchaba hace unos días atrás, no tienen ganas de trabajar, por ejemplo, dicen los jóvenes no son responsables. Bueno, hay una serie de epítetos negativos que se le colocan a este estereotipo, por ejemplo, que puede ser la juventud. Hay miles, podríamos contarlos. Pero creo que tienen que ver a veces con esta necesidad humana de identidad, de incluirnos en determinados grupos y diferenciarnos de otros grupos, que creo que en parte hasta ese punto es sano, digamos. El estereotipo pasa a ser negativo en la medida en que somos incapaces de ver la heterogeneidad dentro de cada una de estas etiquetas que inventamos y que son lo que vamos conformando como estereotipos sociales, me parece. Ese es uno de los datos que más se destacan como negativos en los estereotipos, y es homogeneizar, hacer una sola masa. Porque tenemos estereotipos que homogeneizan en aspectos positivos. Cuando hablamos de un suizo, ¿qué pensamos? La puntualidad. ¿Quién generó que ese estereotipo positivo se instale y quién genera que un estereotipo negativo se instale? ¿Cuáles son? Sin duda no podemos hablar de una sola variable, pero ¿cuáles son los elementos fundamentales en la sociedad actual que juegan a favor de estereotipar al público, a la comunidad? Edith. A ver, buenas. Yo creo que lo pernicioso, lo negativo de los estereotipos es precisamente cuando se configuran en algo negativo para ciertos actores sociales. Por ejemplo, adolescentes que están formando su personalidad, o jóvenes. Yo creo que somos bastante víctimas de algunos estereotipos. La mujer en la sociedad. Y a través de ello, los medios de comunicación, por ejemplo, que estereotipan la figura de mujer, cuáles tienen que ser las condiciones que cumple una figura de mujer, cuál es la belleza, digamos, cuál es el concepto de belleza, precisamente desvalorizando la heterogeneidad de una sociedad que está compuesta por algo que es diverso y en su diversidad es hermoso. Entonces, el valor de belleza estereotipado en una sola figura de mujer, por ejemplo. Y ese estigma, cuando adolescentes que están formando su personalidad o jóvenes no cumplen con esos requisitos, es negativo, porque precisamente sufren un montón de enfermedades sociales para poder alcanzar ese estereotipo de belleza, de personalidad, de buen hijo, de buen alumno, de buena persona. Entonces, en ese sentido, creo que se convierten en algo pernicioso. Y en general, cuando decimos estereotipos, por lo menos nosotros entendemos que no es algo muy positivo. Exacto. Hola, buenas, soy José Gambina, estudiante de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y para acompañar un poco con lo que se está comentando, se está hablando de los estereotipos, de la estigmatización. Yo creo que actualmente vivimos en una sociedad estigmatizada desde todos los aspectos. Se está hablando mucho de los jóvenes, se está hablando desde esta sociedad globalizada por las tecnologías que nos invaden actualmente, por las redes sociales, pero creo que históricamente ha habido, la sociedad ha respondido a estereotipos, a estigmatizaciones de manera general. Como decía Chicho, lo voy a decir nuevamente, ella hizo mención al estereotipo de mujer bella. El estereotipo de mujer bella, por más que nos invaden actualmente con la modelo, con el jugador de fútbol, todo con su cuerpo tan trabajado, y la mujer que actualmente el fitness es la moda, que ellos son las personas bellas, pero si nos remontamos, la historia siempre ha ido reproduciendo y ha ido siempre manejando esa imagen bella, esa imagen del físico ante el intelecto, de la persona que por X situación sobresale de los demás por un rasgo físico. Pero yo creo que también los estereotipos, como repito, somos una sociedad estereotipada en amplios aspectos, desde lo físico a lo bello y a lo no bello, desde lo intelectual, al nombrar a una persona, estigmatizarla por decir antes que su persona, decir el doctor tanto, y no decir José, el vecino de barrio, sino el doctor José tanto, el doctorado en ciencias tanto. Entonces creo que hay un estereotipo general desde el lado intelectual, desde el lado de la belleza, desde el poder económico. Vamos a ser
concisos, no quiero explayarme mucho, pero hay una estereotipación económica, una estigmatización sobre los sectores económicos. Entonces, yo creo que es un tema muy complejo, muy amplio, que nos atraviesa a la sociedad en conjunto, desde sus distintos sectores, jóvenes, adultos, estudiantes, no estudiantes, y yo no lo veo como algo positivo al estereotipo, porque me parece a título personal que el estereotipo lo que hace es separarnos, es diferenciarnos. Yo creo que todas las personas, más allá de sus diferencias, de sus creencias, ideologías, somos personas, somos individuos, y el estereotipo creo que lo único que hace es separarnos y no unirnos, que para mí sería lo ideal. Claro, estás diferenciando algo que me parece muy interesante. Una cosa es un estereotipo que realce un grupo o que lo estigmatice, y otra cosa es que el concepto de estereotipar sea positivo o negativo. ¿Estamos de acuerdo en que siempre es negativo estereotipar? Sí, porque reducimos a muy pocos aspectos un colectivo y lo vamos a manejar desde ese aspecto. Ahora, ¿cómo ustedes comparten la mirada de muchos autores que dicen que gracias a los estereotipos las culturas empezaron a poder comunicarse dentro de esta, y voy a decir algo muy viejo, aldea global? ¿Estamos de acuerdo? Hay autores que dicen que se han logrado los lazos de comunicación porque se ha preestablecido un concepto de ese pueblo al que me voy a comunicar. Y esto lo ha estigmatizado más aún a ese pueblo. Lo llevemos quizás a algo más real, más cercano a ustedes. ¿Cada facultad está estereotipada? A ver, ¿por qué no decimos qué nos parece, cómo es vista las facultades sociales? Pero hablemos primero de mi facultad si quiere. ¿Cómo se estereotipa la facultad de filosofía, de exactas, de arquitectura? E inclusive, ¿quién no ha dicho al llegar a un buffet, esos chicos tienen que ser de arte, esos chicos son de derecho? Bueno, hola, soy Leandro, estudio sociología. Se hablaron varias cosas interesantes, me quedo con lo que decía Luciana un poco también de la heterogeneidad, y me parece que el problema del estereotipo, que es una construcción, una imagen social, la cual tiene diversos orígenes en la construcción de ese imaginario. Entonces, cuando lo difícil es poder clarificar o ver con claridad el origen de ese estereotipo. El estereotipo puede ser un atajo, un camino a comunicarme con el otro sujeto, identificarlo como cercano, como lejano, pero cuando no se sabe el origen de esa construcción, estamos ante un error, digamos, y ese error generalmente es negativo. Sobre todo es negativo porque la construcción de los estereotipos vienen de los sectores con mayor peso en la sociedad, digamos. Se puede decir de diferentes corrientes teóricas, verlo, digamos, con diferentes nombres, sectores dominantes, etcétera, etcétera. Y en este sentido es difícil poder clarificar cuando uno habla sobre otro sujeto cuál es el origen de ese estereotipo, de esa estigmatización, que están muy relacionados estos dos conceptos, sobre el otro sujeto. Entonces me quedé con otra palabra, además de la de heterogeneidad, que es la diversidad, digamos. Una palabra que en el último tiempo ha salido mucho, no solamente en el ámbito de la sexualidad, del género, sino también de los pueblos originarios, trascendidos. Entonces me parece que teniendo en cuenta esos dos elementos, también el estereotipo promocionado, ya sea el de género o a través de las mujeres, por los medios dominantes, lo que generan es una estigmatización negativa sobre los sectores que menos pueden hacer valer o proclamar su voz, digamos, que tienen menos alcance, que tienen menos llegada, que tienen menos posibilidad. Bourdieu diría la violencia simbólica de las diferentes autoridades en su ámbito, hablando de la cotidianidad, digamos, lo que sucede en la cotidianidad, el ejercicio de ese estereotipo, ya sea de un alumno cuando dice, no, los chicos del fondo son vagos, no quieren estudiar, o los jóvenes son vagos. Por decir un caso particular, el de la educación, se genera este aspecto que es la violencia simbólica. Generalmente implica la exclusión, la diferencia negativa, no sé, es un poco lo que pienso. ¿Qué podemos agregar? Hola, soy Julieta, estudio Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales. Con respecto a lo que decía el compañero, yo quiero agregar que los estereotipos van formando distintos grupos y dentro de esos grupos se va formando un lenguaje específico.
por lo cual también se los puede diferenciar entre sí. Entonces eso hace una mayor diferencia y no lograr esta diversidad y este poder congeniar con alguien y lograr una opinión. ¿Por qué? Porque ya estamos como prejuiciando su forma de hablar, su forma de expresarse y su opinión en sí. Entonces, otro aspecto negativo de este estereotipo es que nosotros desde un grupo podemos crear un lenguaje negativo hacia otro. Entonces, me parece que lo principal en la vida humana, que es la comunicación, nos diferencia o nos lleva a alejarnos del otro porque creemos que porque hablan distinto o porque piensan distinto o expresarse distinto ya lleva a que no podemos acercarnos al otro. Y ahí entran a jugar otros aspectos como los miedos, que muchas veces son generados por los mismos grupos que tienen algún poder o interés en algún aspecto en particular. A ver qué opina esta tribuna. Bueno, hola, mi nombre es Marianela, yo soy estudiante de turismo, esa carrera pertenece a la Facultad de Filosofía y justamente mi carrera, lo voy a tomar desde mi lugar, está extremadamente estereotipada de manera negativa. Siempre dicen, estudias turismo, o sea que sos re fiestero, te encanta salir, te encanta viajar y en realidad no tiene nada que ver con eso. Si bien estudiamos mucho para trabajar sobre lo que es el viajar, generalmente nosotros no viajamos, o sea, estamos trabajando mientras el otro disfruta. Y sé que en muchas carreras de la universidad pasa eso, como por ejemplo trabajo social, que lo he escuchado un montón de veces. ¿Estudias trabajo social? O estudias música, ¿y de qué vas a trabajar? ¿De qué vas a vivir? Estudias arte, ¿y qué vas a hacer? Vas a dibujar toda tu vida. Entonces me parece que la universidad está atravesada por un montón de estereotipos. ¿Quién es el que dice que ser diferente está mal, que estudiar arte no vas a tener de qué trabajar? Y eso me parece que tiene mucho que ver con lo que son los medios, como dijo los chicos, las nuevas tecnologías, el ver en la televisión cierta propaganda que te dice que la chica rubia, alta, es la linda. Está todo también muy relacionado con todo. Nosotros estamos dentro de un sistema que es la sociedad y está muy atravesada por estereotipos y bueno, en la Facultad de Filosofía yo creo que se ve bastante agravada y está vista muchas veces de manera negativa justamente porque tiene todas estas carreras como arte, música, turismo, filosofía, que si bien la gente por ahí a veces habla, es medio fuerte por ahí lo que decir, desde la ignorancia, del no saber cuál es el campo ocupacional de estos chicos que el día de mañana van a ser excelentes profesionales. Eso quería decir. Muy bien. Bueno, yo soy Sol, estudio geofísica y también va desde el lado por ahí de lo científico, también se genera como esa limitación. O sea, el estereotipo del científico que nosotros lo sacamos de los manuales de primaria, del tipo loco con los pelos parados y los lentes, y cómo eso genera una barrera por ahí para las personas que quieren estudiar carreras científicas y que se ven completamente limitadas, porque tenés que ser como un tipo genio loco aislado, particularmente esa cuestión de aislamiento y de ser una persona solitaria que no pueda sociabilizar demasiado, entenderlos de ese lado y que también responde como a cierto sistema, digamos, de dónde viene, cuál es su origen, como decía Leandro, y entender que por ahí eso genera limitaciones. ¿Por qué el científico tiene que estar aislado? ¿Por qué estamos encasillados tanto en esa idea? ¿Y qué pasaría si empezamos a tomar como otra postura? Si los científicos también se reúnen, o sea, empezar a conectar entre las distintas disciplinas, o sea, como que realmente los estereotipos para mí generan barreras y esa cosa de redes que tenemos que crear no las podemos generar por ese tipo de cosas, desde todos los aspectos, desde la política, y a decir que si uno es militante de repente uno es un vago o digamos como, bueno, o no estudia, sería como... Hola, mi nombre es Lucas, yo estudio abogacía, particularmente mi carrera es una carrera donde hay bastante elitismo, digamos, en diferencia a la tuya, digamos, yo creo que la mía es como bien considerada en cierto punto y es... concuerdo con vos de que el estereotipo lo que hace en esta necesidad que tenemos los humanos de clasificar es limitarnos.
Sin embargo, a contrario sensu de lo que piensan los demás, yo considero que las redes sociales, principalmente el Internet, nos brindan muchas posibilidades a la hora de poder determinar quiénes somos nosotros mismos, más allá de cualquier grupo al que podamos pertenecer. Se puede definir más claramente. Entiendo yo, a partir de ahora, hay más armas para que particularmente podamos hacerlo. Creo que estamos llegando a conclusiones muy claras y veo que hay una comunión en ese aspecto. Estamos todos de acuerdo que el estereotipo siempre es una barrera, para usar términos de ustedes, es algo negativo, es un elemento que sobre todo quita la posibilidad de crecer, porque hace a todos en una misma meseta y no respeta la diversidad. Y no respetar la diversidad es algo realmente serio y es un retroceso muy importante que viven las sociedades cuando no reconocen la importancia de la diferencia como un elemento de crecimiento. Yo le pediría a una persona, a uno de ustedes nada más, que haga un cierre, pero planteando sobre todo, bueno, como hablábamos en un inicio, nosotros esperamos que ustedes sean los que cambien las realidades, los que lleven adelante estos fuertes cambios. ¿Cómo puede el alumno, el egresado, el próximo egresado de la Universidad Nacional de San Juan, y cómo puede cada uno de ustedes, desde el lugar que están en este momento como estudiantes, aportar para que los estereotipos vayan limándose, la gente reconozca la necesidad de eliminarlos y utilizar quizás las redes para esto? Tengo a dos personas, así que les vamos a dar espacio a los dos para que hagan el cierre. Somos tres. Ah, tres. Bueno, mejor. Mi nombre es Leandro Ávila, yo estudio licenciatura en Turismo en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. En realidad lo que quería decir es qué rol cumple la sociedad, todos nosotros como sociedad, en este tema de los estereotipos. ¿Qué hacemos nosotros para cambiarlo? Porque al parecer no hemos aprendido nada, que a lo largo de la historia estereotipar y sectorizar y estigmatizar a los grupos no ha servido. ¿Quién dijo que una persona de color no puede juntarse con alguien blanco, alguien con plata, con alguien pobre? Y parece que no avanzamos en eso, pero tenemos que plantearnos nosotros mismos que cuando salimos a la calle y hablamos con los demás, ¿qué hacemos nosotros mismos para cambiar ese pensamiento en la gente? Porque si bien hay grupos que sí se juntan y luchan por los derechos, como los derechos para las mujeres y la diversidad sexual y todo eso, pero nosotros como sociedad en general, en nuestra casa, con nuestra familia, hablamos, decimos qué tenemos que mejorar, Bien, ese es un punto. Hablar en la casa, en la familia, en los amigos. Vamos tratando de establecer qué podemos hacer en concreto. Bueno, mi nombre es Rocío Sevilla, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Yo creo que el problema de los estereotipos en general no es tanto lo que los demás dicen o cómo lo dicen, o sea, no lo que los demás dicen, sino lo que eso termina generando en las personas. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que vemos a alguien y, por ejemplo, no sé, decimos que es feo, que es gordo, y no nos damos cuenta que en realidad la persona que está enfrente es un ser humano y es una persona que, además de ser gordo, lindo, alto, flaco o de muchos otros modos, o sea, de muchas otras formas y de muchas otras cuestiones que nos estigmatizan, es una persona que siente y que vive y que carga con una mochila como cargamos todos. Entonces yo creo que lo más importante con el tema de los estereotipos es pararse uno desde el lugar de ponerse en el lugar del que está enfrente y darse cuenta de que así como en muchos momentos los estereotipos sirven para identificarse con ciertas cosas, en muchos otros momentos cuando uno usa ciertas palabras y ciertas cuestiones que están muy estereotipadas en nuestra sociedad, en realidad lo que está generando es que mucha gente entre en una vorágine por querer ser parte de algo a lo que no puede llegar. Y es eso lo que nosotros, digamos, tenemos que empezar a ver y a tratar de controlar, porque muchas veces creemos que porque nosotros sí podemos llegar a algo, todos deberían poder, y no nos damos cuenta de que en realidad la riqueza de la sociedad está en eso, en que no todos tenemos las mismas posibilidades, o sea, todos deberíamos tener las mismas posibilidades a niveles sociales, pero no todos respetando tenemos las diferencias. Claro, respetando las diferencias. Y que es lindo es otro estereotipo. Bueno, mi nombre es Rodrigo, soy estudiante de abogacía de la Facultad de Ciencias Sociales y creo que también para acompañar el tema de
del cierre de estas conclusiones, lo que diría es dejar de naturalizarlo, porque en el sentido de que no existen las tribus, los grupos, las etiquetas y los estereotipos no existen solamente porque el mercado nos baje línea a través de los medios de comunicación. También existe porque nosotros consentimos eso, y por la necesidad de pertenecer, esa necesidad de pertenecer tan notable a veces en algunos sectores, sobre todo económicamente, por ejemplo, los pobres que se sienten clase media, pero esa necesidad de pertenecer, digamos que dice mucho de nosotros, y en esa necesidad de pertenencia somos capaces de ponernos una etiqueta que yo creo que más que etiqueta es el precio de un producto. O sea, las personas somos parte de una góndola en la cual le tenemos que gustar a alguien que venga y nos compre y nos lleve con ellos porque somos buenos, bonitos y baratos, o porque somos feos, caros, bueno, no sé, eso es otra historia, pero digamos, me parece que el primer trabajo, más que hablar con el otro, empieza por uno mismo, romper con eso, romper con esa etiqueta, romper con ese precio que nos ponen para agradar, y sobre todas las cosas, empezar, como decía recién Rocío, a tener empatía, a saber que el otro es otro, y eso no lo hace ni mejor ni peor, fuera de los calificativos y adjetivaciones que queramos hacer. El otro es otro, y si respetamos eso, y si entendemos eso, no va a ser ni un hippie, ni un yuppie, ni un cheto, ni un cabeza. Es un otro, y nada más. Se nos termina el tiempo, pero querés agregar algo muy breve. Sí, hacer algo cortito y bueno, teniendo en cuenta que lo estamos haciendo en el canal de la universidad, decir que el origen empieza por la universidad. Nuestros docentes, nosotros como alumnos, nuestros compañeros, nuestro directivo, en ese sentido tiene que ser el origen y promotor de este miramiento o esta reflexión constante de la acción y del accionar cotidiana, porque, como bien decía él, es una construcción cotidiana que hacemos sobre los estereotipos. Esta imagen cuadrada a la que hay que entrar, y todo lo que nos sobra por afuera de esa imagen queda excluido. Bueno, tiene que empezar por la actividad docente, tiene que empezar por el ejercicio de nuestras autoridades y por nuestro rol como alumnos, participar, formar parte, informarnos, etcétera, etcétera. El trabajo de extensión. Bueno. Eso nada más. Bueno, muchas gracias, y como ya teníamos previsto, no concluimos ningún tema porque no es el objetivo, es plantear muchas preguntas, y bueno, de acá han surgido un montón de posibles temas para seguir trabajando y seguir debatiendo. Muchas gracias por habernos recibido, haber escuchado todas las propuestas. Esta ha sido la primera edición de Universidad en Diálogo, y nos encontramos la próxima semana.